¿Qué tal? Buen día a todos los que nos escuchan y nos ven. Nosotros somos integrantes del CECIT número 3 del Instituto Politécnico Nacional y es para nosotros un honor presentarles esta exposición que recaba todos los temas vistos durante el semestre en la materia de elementos mecánicos. Así que comencemos. Nuestra máquina es el torno. Hola, yo les voy a hablar sobre las palancas del torno. La palanca es una barra rígida con un punto de apoyo, llamado fulcro, a la que se le aplica una fuerza E que girando sobre el punto de apoyo vence una resistencia. Se cumple la conservación de la energía y por lo tanto la fuerza aplicada por su espacio recorrido ha de ser igual a la fuerza de resistencia por su espacio recorrido. Se utiliza la palanca de avance automático para embragar el avance deseado del carro. Aquí les dejamos un link para donde puedan consultar cómo usar las palancas de velocidades del torno. Siguiente. Bueno, pues aquí tenemos la rueda y la rueda puede considerarse como un aparato, un medio de transporte, como un componente mecánico de engranes, sistema de poleas, ruedas de fricción y como una máquina simple. El torno es un ejemplo es un ejemplo práctico de rueda y eje, y la rueda y eje funciona de la siguiente manera. Cuando la rueda grande gira, una parte va hacia arriba y la otra hacia abajo. Lo mismo ocurre con el eje, a veces el eje hace girar a la rueda. Siguiente. El pedal del torno es una pieza de hierro fundida de forma apropiada para alojar el pie del operador que activa el sistema, que articulada en su parte inferior por medio de un eje en el brazo posterior del trípode, se dirige hacia adelante y hacia arriba articulándose con la parte inferior de la biela o pie de biela. Actualmente este tipo de torno ya no es tan común que sea utilizado, ya que es muy antiguo y solo se utiliza para trabajos muy artesanales con materiales como son la madera. La superficie del pedal donde el profesional apoya su pie también suele llevar algún sistema para evitar el deslizamiento, como por ejemplo gomas o dibujos realizados sobre la pieza de fundición. El roscado consiste en la mecanización de tuercas y tornillos sobre una superficie cilíndrica. El roscado se puede efectuar con varios tipos de herramientas manuales y también con máquinas. Con herramientas manuales se pueden efectuar con terrajas, por ejemplo, o algunas máquinas como por ejemplo taladradoras, fresadoras y por supuesto en tornos. Y bueno, yo les voy a hablar sobre los mecanismos y piezas fundamentales del torno. Para ello comenzaremos con la bancada, que es la base sólida de hierro colocada en la que se montan mecanismos. Esta es la principal del torno. En ella se encuentran dos guías de forma plana y dos de forma prismática. Esto es lo que ocasiona un desplazamiento en los mecanismos móviles. También tenemos el cabezal fijo, que es una caja de hierro colocado que tiene en su interior el órgano principal del torno, llamado huesillo. Este es un árbol hueco y la caja de velocidades. En ello encontramos en el extremo derecho el huesillo, el cual está fijado en dispositivos que aprietan a la pieza al trabajar. También tenemos el dicho huesillo, que es accionado mediante un motor eléctrico situado en el pie izquierdo a través de la transmisión por correas trapezoidales y el sistema de ruedas dentadas, el cual tiene un acoplamiento interior en la cabeza, en el cabezal fijo. Por otro lado, tenemos el carro soporte, el cual consta de una corredera, la cual se desplaza sobre las guías de la bancada del mandil donde se encuentra el mecanismo para transformar el movimiento rotativo de los huesillos, esto guiándolos y se provoque un avance en el movimiento rectilíneo del carro soporte. Por último, pero no menos importante, antes de concluir, tenemos la caja de avances, que es un mecanismo que transmite el movimiento giratorio desde el huesillo principal a los huesillos de avance y el guiador. Esto regula la velocidad de movimiento del avance del carro soporte. Esto lo hace con un movimiento rotatorio. Los últimos dos son la guitarra y el cabezal móvil.
La guitarra se emplea para el ajuste del torno a la magnitud requerida del avance y el cabezal móvil se emplea para mantener el extremo derecho de las piezas largas y para fijar y hacer avances en las herramientas de espiga. Los engranajes en el torno. Para empezar, un engranaje es la manecilla de engranes, que es el conjunto de procesos industriales por el cual se fabrican y dan forma a los distintos engranes a partir de una materia prima que se somete a distintos tratamientos. Según los diferentes tipos de mecanizado que se realizan, se dan como resultado distintos tipos de engranajes, como por ejemplo el de diente recto, de tornillo, de rueda, engranajes cónicos, engranajes de dientes helicoides e hipoides. Los tipos de engranajes que se usan en el torno es el de eje paralelo, que conecta ejes paralelos y pueden transferir grandes cantidades de potencia con alta eficiencia. El piñón de cremallera, que transforma el movimiento rotatorio de un eje en el que va montando un piñón en movimiento rectilíneo. Y por último, el tornillo sin fin, que transmite el movimiento entre ejes que son perpendiculares entre sí mediante un sistema de dos piezas. También utilizan la polea, que es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza que consiste en una rueda con un canal en su periferia, por lo cual pasa por una cuerda que gira, y la polea en el torno se usa para mover o desplazar objetos de gran peso. Esto se hace con ayuda de una palanca o de un motor. La polea en su mayoría se combinan con los engranajes, lo que hace que se realice una mayor fuerza y un mayor soporte a más peso. Uniones y vista general. Las uniones fijas por medio de soldadura ya que permiten que se muevan los engranajes de la caja Norton. Uniones y vista general. Las uniones fijas por medio de las soldaduras permiten que se muevan los engranajes de la caja Norton. Esto quiere decir que las uniones le dan el funcionamiento a la máquina. La unión desmontable sirve para el desplazamiento de la cremallera y a su vez se desplaza la torreta. Esto quiere decir que si la máquina no tiene un desplazamiento no podría hacerse ninguna pieza. Las uniones son de gran importancia ya que si no existieran los remaches en diversas partes de la máquina, sin ella no habría una presión y eso ocasiona que se zafen y por ende no servirían, y hasta cierto punto es peligroso. Los rodamientos en un torno, como su nombre le indica, son piezas que permiten un movimiento circular, los cuales facilitan el funcionamiento a la mayoría de máquinas, ya que se especializan en evitar fricción, están hechos principalmente por aleaciones, como el acero, que es el más conocido. Algunas de sus características son que son muy resistentes a altas temperaturas, grandes velocidades, presión y transfieren el movimiento de forma eficiente y precisa. Hay distintos tipos de rodamientos, ya que cambian dependiendo del tipo de movimiento que se necesita transmitir. Los rodamientos más usados en máquinas como el torno son los rodamientos de bolas, que son los más conocidos y usados, rodamientos angulares, rodamientos cilíndricos, rodamientos de aguja, que esos permiten el ahorro en el espacio, y los rodamientos axiales. De los anteriores se observa principalmente en la parte que permiten girar a los materiales como madera, plásticos, metales. No todos cuentan con el mismo peso, esta es la razón por la que no siempre se utilizan las mismas piezas. Ya que no hay tornos que trabajan de forma en forma horizontal, se tuvo la necesidad de crear un sistema de rodamiento que permita el trabajo en tornos en vertical.
En ese sistema permite resistir el peso y fuerza que se tiene al momento de trabajar. Como podemos ver, la conjunción de varios tipos de rodamientos permite una optimización y aumenta el tiempo de vida de la máquina. Como cualquier otra pieza, los rodamientos necesitan tener un cuidado para procurar que su tiempo de vida útil no se acorta. Se tiene que tener un control sobre todos los componentes del torno. Un correcto seguimiento ahorraría tiempo y dinero. Sin embargo, las medidas no evitan el desgaste, por lo cual llegará el punto en el que se tenga que cambiar. Los causantes o razones por las que un rodamiento se daña son sobrecarga del trabajo, mala instalación, falta de limpieza o golpes. Los tornillos y tuercas son de gran importancia, ya que son los que le dan toda la movilidad también a la máquina y también que hacen presión dentro de ella. Por ejemplo, tenemos el tornillo sin fin mediante el cual se transmite el movimiento a la torreta y que permite desplazar la parte de la herramienta. Sin él simplemente se daría profundidad sin ningún desplazamiento, como ya lo había mencionado antes. Por otro lado, el portaherramientas va sobre la torre, pero va sujeto mediante una especie de tornillos o una serie de tornillos que sirve para que no se vuelen ni se zafen, que son las que se aseguran y sin ellos la herramienta no se podría colocar. Son de vital importancia las tuercas y tornillos, ya que permiten el movimiento del eje, y en los instrumentos como el portaherramientas o la parte de choque no se podrían sujetar y se volvería automáticamente disfuncional. Muy bien. Finalmente tenemos el mantenimiento y los lubricantes que existen en una máquina de torno. Primero debemos de entender qué es el mantenimiento. El mantenimiento se refiere a un proceso que busca, como lo dice su nombre, mantener en condiciones óptimas una maquinaria, para así conservar una alta productividad y reparar posibles o futuras fallas. Existen diferentes tipos de mantenimientos. Cada uno busca un objetivo diferente. Hay preventivos, predictivos, correctivos y programados. El mantenimiento requiere de un personal altamente calificado, ya que puede resultar contraproducente y si no se realiza de la manera correcta, en lugar de detectar futuras fallas, se pueden generar fallas. También debe de ser un trabajo coordinado y planificado, puesto que no podemos parar una producción en una industria de una manera instante y corta. Debe de ser un trabajo que se planifique y se calendarice con el personal que existe en planta, para así evitar que la productividad no baje. Después tenemos los lubricantes. ¿Qué es un lubricante? Pues los lubricantes son sustancias densas que evitan que dos sustancias de la maquinaria entren en contacto y así no se genere su desgaste. Cada lubricante tiene características específicas y comúnmente son aceites o agentes espesantes o aditivos. Estos pueden ayudar inclusive que las condiciones de la maquinaria se mantengan estables y, como lo mencionábamos anteriormente, se mantenga una alta productividad. Es importante mencionar cuál es el objetivo principal de un lubricante. Como ya lo decíamos, es evitar la degradación de la superficie, ya que ambas superficies no van a entrar en contacto. Bueno, específicamente de acuerdo a nuestro tema, que es la máquina torno, vamos a hablar qué es el mantenimiento y qué lubricantes son los que comúnmente se usan. El mantenimiento en un torno va a ayudar a que éste se mantenga en buenas condiciones. Requiere de una serie de pasos, ya que no es un proceso que se realice así porque sí, es una serie de pasos y como lo podemos leer en la diapositiva, se han creado protocolos específicos para el mantenimiento preventivo de tornos convencionales. Esta serie de pasos van desde la serie de verificación del correcto funcionamiento, donde la máquina se prevé que no tenga fallas, se analiza y se checa que todo esté funcionando como debería de hacerlo. Posteriormente es una inspección. Si se detecta alguna falla, se canaliza esa falla específicamente a alguna de las partes de la maquinaria y posteriormente la limpieza técnica. Ya que se haya realizado el trabajo de reparación, pues se requiere de hacer una limpieza técnica o inclusive sin tener alguna falla se debe de realizar una limpieza técnica para posteriormente realizar la lubricación de cada uno de los componentes. Ahora, con los lubricantes, pues cada lubricante en un torno va a depender de los componentes del torno, es decir, de las características específicas con las que fue diseñado. Hablamos del acero,
de la vida útil de cada torno, de la vida útil de los lubricantes, porque como lo mencionábamos anteriormente, todo en la industria tiene una vida útil, asimismo los lubricantes. Es por ello que se deben de cambiar. Estos lubricantes tienen resistencia a altas temperaturas y además van a trabajar de acuerdo a las características que cada industria necesite, puesto que no es lo mismo realizar una lubricación en una maquinaria en la industria alimentaria que una lubricación en la industria automovilística. De manera general, el mantenimiento junto con la lubricación van a mantener a la maquinaria en un trabajo estable y con una productividad alta. De aquí su gran importancia. En la parte posterior se adjuntan algunas ligas donde ustedes pueden consultar algunos de los tipos de lubricantes que existen para las máquinas torno. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Deseamos que les haya gustado mucho nuestra exposición y gracias. Adiós. Pues ya voy a parar la